Hola, mi nombre es Julián Daniel Pamplona Fúquene, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Ahora les voy a exponer mi trabajo de física general, más específicamente el ejercicio 4, construcción y análisis de gráficas MRUA y MUA. Bueno, empezamos con la interacción al laboratorio virtual donde nos dejan un link. Este sería el laboratorio de movimiento rectilíneo. Bueno, ¿qué nos piden? ¿Qué nos dan aquí? Bueno, nos muestran un temporizador, nos muestran también el tiempo, los segundos, la velocidad, entre otras cosas. Nos dan deslizadores para valores iniciales, velocidad inicial, aceleración inicial, distancia inicial, donde también nos dan la figura 3 botones de ejecución, donde se nos da para un reinicio, para ir más lento, más rápido y donde se pausa y se inicia. El cronómetro por defecto se encuentra en 11 segundos. Finalmente tenemos el botón de exportar donde nosotros utilizamos la exportación de estos datos para más adelante desarrollarlos en MATLAB. Bueno, ¿qué nos está pidiendo en las instrucciones? Configuración de los valores iniciales. En la posición inicial estamos en 0.0, que es la primera exigencia. En velocidad inicial está más acondicionado al número final de nuestro documento. En mi caso fue 7. Y bueno, aquí les puedo mostrar que fue 7.6. Y de paso, la aceleración inicial va en 0.0 metros sobre segundos cuadrados. Seguimos. Empezamos la simulación con el dato de 7.6. Aquí me dan los datos que estaban pidiendo. Continuamos con la segunda parte, que es precisamente lo mismo con los mismos datos, excepto que vamos a cambiar el valor de aceleración por otro, que no sea cero. En mi caso, yo elegí 3.5. En este caso, a mí entregó estos datos de tiempo, de velocidad y distancia. Aquí podemos presentar desde tiempo, distancia, velocidad, 0, 0, 5,56 y así se ven los datos. Pueden empezar en ascendente, otros pueden ir en descendente. Bueno, con estas tablas ya en el Excel podemos pasarlas al simulador de MATLAB, donde nos van a pedir que realicemos gráficas relacionadas con distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Aquí les puedo presentar los pantallazos ¿qué? De mis gráficas, donde podemos destacar las cuadráticas, el dato uno, donde se coloca distancia y tiempo. Bueno, sí, esto sería como el resultado de lo que yo realicé, pero este no es el final de la actividad. Y lo que me piden es cómo fue mi interacción con el software de MATLAB. Bueno, aquí tengo unas imágenes y pantallazos que explican cómo lo desarrollé. Empieza de la siguiente manera. Abrimos la app de MATLAB común y corriente. Empezamos con la simulación y todo común y corriente. En mi caso, yo mantuve la carpeta abierta con los datos y los traspasé moviendo de la carpeta al simulador donde me aparecían los dos datos, tanto de mi primera simulación como de la segunda. Empezamos de la siguiente manera. El primer comando que yo utilicé, que se va a notar aquí en este pantallazo, es datos es igual a import data, entre paréntesis y comillas, el nombre que le coloqué a mis datos. En mi caso fue datos tarea JD número 1, CCB. Esto cuando le damos enter nos pasa datos estructura con los datos, data, texto de data, call hertz, y eso sería una parte en la que iniciamos. ¿Con qué continuamos? Precisamente con tiempo. Tiempo uno o bueno, dependiendo, tiempo, independientemente no se tiene que utilizar uno ni nada de eso, sino fue una designación que yo utilicé en esa simulación. Tiempo uno es igual a datos.data entre paréntesis, dos puntos, coma uno, cerramos paréntesis. Y como resultado nos da tiempo uno donde aparece una columna desde 0 hasta 10. Continuamos con velocidad datos, data punto
entre paréntesis, dos puntos, coma, 2. En este caso tuve la equivocación de poner un 3, pero es 2. Bueno, entonces la velocidad nos da los datos de la columna desde 756, o en este caso que nos muestra 7.5600 hasta 7.44900. Con la aceleración, en este caso que es la primera tabla, hacemos lo siguiente. Aceleración 1 es igual a 0.0 porque no había ningún cambio en las especificaciones, punto y coma. Le damos Enter y ya están listos los datos para su ubicación. Continuamos con los siguientes comandos. Plot es igual a distancia, coma, tiempo. Aquí se ve organizado de otra manera, pero acá quiero hacer un énfasis. Tenemos que tener mucho cuidado porque si colocamos los comandos de forma al contraria, ejemplo, tiempo, distancia, como se muestra aquí, nos va a dar la tabla al revés. En caso es de la siguiente manera: distancia, tiempo, coma, entre comillas, R igual asterisco, cerrando comillas y paréntesis. Eso influye para los demás, sea velocidad, tiempo, sea aceleración, tiempo, ese tipo de cosas precisamente. Finalmente, cuando damos Enter, se nos entregan las gráficas. En estas, nosotros, ¿qué desarrollamos? Luego de generarlas, acá puedo darles un ejemplo. Colocamos el título de aceleración tiempo en, en el eje lineal aceleración y en el horizontal tiempo, donde lo medimos también por segundos. Con la configuración, con la configuración para destacar la tabla de data uno, data 2, en este caso aceleración y tiempo. Bueno, continuando, finalmente, en el caso de la segunda tabla es prácticamente lo mismo con los comandos, excepto por el detalle de aceleración, donde aceleración la cambiamos por 3.5. En mi caso fue 3.5 porque es el número de mi elección. Y empezamos con los mismos comandos: plot, distancia, velocidad, coma y tiempo, donde colocamos nuevamente comillas, R igual, bueno, dos puntos, asterisco, entre comillas, y también paréntesis. De esta forma es que se generan las gráficas. Así fue como yo las empecé y como a mí se me generaron. De esta forma es que yo completé mi trabajo, donde se nos daba la data, la cuadrática, los datos de posición, coordenadas, todo eso. Y todo consta en meternos en las opciones de exploración. Bueno, sin nada más que decir, la exposición ha finalizado. Les agradezco mucho su atención.